¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy vamos a ver un tema que es importante, sobre todo en la industria, porque se refiere al cambio de dimensiones que sufren los cuerpos o las sustancias cuando tienen un cambio de temperatura. Entonces esto puede afectar su funcionamiento una vez que son construidos algunos artefactos, algunos equipos, etcétera. Dilatación. Dice, cualquier sustancia o cuerpo experimenta un cambio en sus dimensiones, largo, alto, ancho, cuando es sometida a un cambio de temperatura. A este fenómeno se le llama dilatación. Ajá. Incremento de dimensiones es la dilatación. Crece. Si es un aumento de temperatura, se presenta un incremento en dimensiones. Es decir, a mayor temperatura, mayor longitud, mayor área, mayor volumen. Ajá. Si por el contrario se presenta una disminución de temperatura, entonces ocurre una contracción de dimensiones. Es decir, se acorta. ¿Sí? A cierta temperatura, por ejemplo, si tienes un objeto a 100 grados Celsius y baja la temperatura a 10 grados Celsius, va a ser más corto o más pequeño que cuando estaba a 100. Cabe aclarar que el agua presenta un comportamiento irregular en este tema. El agua es una sustancia, digamos, muy particular que no presenta esta dilatación, o sea que no aumenta su volumen con el aumento de temperatura, sino que puede haber una disminución en algunas circunstancias. Ok, existen tres formas de dilatación. Son las siguientes. La dilatación lineal, cuando el cuerpo es predominantemente largo, como una varilla o un alambre. Se ve un incremento sobre todo de longitud y es dilatación en línea. La dilatación superficial, cuando el cuerpo es predominantemente plano o superficial, por ejemplo, un vidrio, una ventana de vidrio, una puerta, una lámina. Tenemos también la dilatación cúbica o volumétrica, en donde el objeto pues se considera sobre todo que tiene la forma cúbica, de volumen, de espacio, como un cubo, como una caja, no sé, dice como un contenedor, como un tinaco, no sé, cosas así, que tienen mayormente volumen. Continuamos. Y vamos a iniciar la dilatación lineal, que se presenta cuando el objeto es sobre todo en forma de línea, como un cable, como una varilla. Y tenemos el ejemplo que dice, se tiene un alambre de cobre de 120 pies de longitud, o está bastante largo, 120 pies, y se encuentra a 3 grados Celsius, hace frío. Dice, ¿qué longitud tiene al cambiar la temperatura a 86 grados Celsius? Es decir, estaba a 3 grados y medía 120 pies, después el clima se incrementa mucho, la temperatura, y tenemos una temperatura de 86 grados Celsius después de un rato, y entonces ya la longitud no va a ser la misma por lo que acabamos de mencionar y se puede calcular. Tenemos los datos que son los siguientes. La longitud inicial al principio son 120 pies cuando está a temperatura inicial de 3 grados Celsius que tenemos aquí. Esto es temperatura inicial y esta es longitud inicial. Dice que se incrementa la temperatura a 86, entonces ya va a ser una temperatura posterior. Entonces va a ser 86 grados y va a ser una temperatura final. Dice, ¿cuál es la longitud que tiene a 86 grados Celsius? La vamos a llamar longitud final porque se presenta después del cambio, al final. Y también, ¿cuál es la dilatación? La dilatación se refiere cuánto incrementó o cuánto disminuyó, dependiendo si es un aumento o una disminución de temperatura. Dilatación es cuánto cambió. Y vamos a utilizar esta tabla que se llama coeficientes de dilatación lineal, que son diferentes para cada sustancia, para cada material. Y de acuerdo al material lo vamos a seleccionar porque lo vamos a utilizar en la fórmula. Por ejemplo, aquí acá habla de que es un alambre de cobre. Entonces observamos que el cobre aquí dice 1.7 por 10 a la menos 5. Las unidades son grados Celsius a la menos 1. Entonces aquí tenemos alfa, se llama alfa. Alfa es el coeficiente de dilatación lineal y es 1.7 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Son sus unidades, grados Celsius a la menos 1. ¿Ok? ¿Entiende usted? Bueno, seguimos. Vamos a utilizar esta fórmula que ya está establecida. La longitud final es igual a la longitud inicial por 1 más alfa por la temperatura final menos la inicial y cerramos aquí. Cerramos el corchete.
Pero hay algunas condiciones. La longitud debe de estar en metros y la temperatura en grados Celsius. Si observamos anteriormente, la temperatura estaba en grados Celsius, ¿ya? Esa no le hacemos nada. Y la longitud estaba en pies, entonces hay que transformarla. Entonces tenemos 120 pies. Recuerden, lo que queremos transformar lo cruzamos, pies aquí, lo pasamos abajo para que se elimine. Ponemos metros arriba, que es lo que queremos llegar, y después de que tengamos las unidades, colocamos las equivalencias. La equivalencia de un metro lineal es de 328 pies. Aquí hay que ser muy abusados de no confundir y no poner cruzadas o intercambiar. El 3.28 va con el pie y el 1 va con el metro. Y aquí queda una operación así, 120 por 1 entre 3.28 y te queda 36.5853 metros. Es la longitud inicial del cable de cobre, que la teníamos en pies y ahora la tenemos en metros. Continuamos. Ya habíamos visto la fórmula hace un momento, entonces la longitud final es la longitud inicial, que es esta de aquí, que acabamos de transformar con una conversión. La fórmula dice que es 1 más el coeficiente de dilatación lineal, que también ya vimos en la diapositiva anterior, 1.7 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Las temperaturas, la final era 86, menos la inicial que era 3 en grados Celsius. Lo ponemos todo esto así como está en la calculadora. Donde tengan el corchete, no le pongan corchete, pongan paréntesis, no hay problema. Y le ponen aquí al cerrar doble paréntesis. Le dan igual y les va a quedar esta cantidad aquí. Si se dan cuenta, tenemos todos los decimales. Generalmente en clase manejamos 4 decimales. En estos problemas, como a veces las contracciones o las dilataciones son muy pequeñas, o los volúmenes finales son al final, lo que se incrementa es muy poquito, vamos a manejar todos los decimales. Como están todos aquí en la longitud final. Y entonces la dilatación es cuánto aumentó. Se va a representar con delta, delta que es un cambio, delta L, cambio de longitud, la longitud final menos la inicial. Y ponemos lo que obtuvimos aquí, que es la longitud final menos la inicial que teníamos calculada hace un momento en la conversión, que es esta de aquí. Hacemos la operación y nos queda 0.051621858 metros, ¿no? Todos los decimales. Ahora, cuando hay aumento de longitud, va a salir positivo como aquí. ¿Y por qué hay un aumento? Porque el incremento de temperatura significa un incremento de longitud, es decir, una dilatación. A veces va a quedar negativo aquí. Cuando hay una disminución de temperatura, entonces la sustancia, o en este caso el objeto, va a disminuir su longitud y por lo tanto va a ser una contracción. Cuando sea una contracción va a quedar negativo aquí. Como dice aquí, si fuera una contracción de longitud, el signo sería negativo. All right now. Ejemplo número 2. Un riel de acero mide 35 yardas a 50 grados Celsius. Si disminuye la temperatura a 3 grados Celsius, ¿qué longitud presentará el riel? Aquí nos damos cuenta de que hay una disminución de temperatura, por lo que el riel tiene que medir menos y va a haber una contracción. Nos va a quedar al final una dilatación negativa con un número negativo. Entonces, 35 yardas, la longitud inicial, temperatura inicial 50, temperatura final 3 porque disminuye, y el coeficiente de dilatación lineal del acero, alfa, aquí lo vemos, acero 1.1 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. La misma fórmula de hace un momento, longitud final igual a longitud inicial por 1 más alfa por temperatura final menos temperatura inicial y cero. Estos datos los vamos a utilizar, entonces son 35 yardas, 50 grados Celsius, 3 grados Celsius y el coeficiente 1.1. Continuamos. Ok, la longitud está en 30 en yardas. No lo podemos utilizar así, la vamos a pasar a metros. Entonces 35 yardas las cruzamos. Un metro 1.093 yardas, que ya saben hacer las conversiones. Y nos queda 32.0219 metros. Va a ser la longitud inicial cuando está a 50 grados Celsius. Ok, le aplicamos la fórmula. Longitud inicial, longitud final es igual a longitud inicial, que es esta de aquí. Longitud inicial por 1 más coeficiente de dilatación lineal que sacamos de la tabla, que ya vimos hace un momento. Temperatura final ahora es 3 porque disminuye la temperatura. Después de un rato baja la temperatura, tenemos 3 y al inicio era 50, entonces es temperatura final menos inicial.
y operamos, nos queda 32.0534468. Ok, esa es la longitud final, que es menor a la que tenemos aquí, que es la inicial. Esta es menor, aunque se vean más números, es menor. ¿Y cómo lo podemos demostrar? Pues haciendo la resta y nos va a quedar negativo. La final menos la inicial, que es mayor, nos queda un número negativo, menos 0.016555322 metros. Y entonces habíamos mencionado que cuando hay una contracción o hay una disminución de longitud, se tiene una contracción y nos da matemáticamente un signo negativo. All right, continuamos. All right now, thank you. Gracias por estudiar el tema con este video. Y si aprendiste algo nuevo, ten la grandísima bondad de suscribirte a este canal para que me ayudes a llegar a los 1000 suscriptores. Te lo agradezco. Hasta luego.